Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy sábado 15 de noviembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 18 de San Lucas, del 1 al 8. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Y si es en YouTube, suscribirse. No deje de suscribirse. Si quiere que este evangelio llegue a más personas, no dejen de suscribirse y darle a la campanita. Hoy, el evangelio de hoy nos muestra que hay que orar siempre. Pero ¿cómo hay que orar? Sin desanimarse. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano hoy en día? El cristiano de hoy en día está desanimado. El cristiano de hoy en día no ora o ora muy poco. ¿Usted sabe qué significa oración? Ora en oración. Una hora. El cristiano que verdaderamente viva su fe tiene que seguir los pasos del maestro. ¿Se acuerda? Allá en San Mateo, capítulo 26, versículo 44, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. San Mateo 26, 44. Es 40. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos, y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos cuando él salía a orar? De manera que no pudieron permanecer despiertos ni siquiera una hora conmigo. Y vean que Jesús está orando. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Jesús está orando. Y Jesús llega al encuentro con sus discípulos y les dijo: ni siquiera pudieron permanecer. ¿Con quién? Conmigo, ni siquiera una hora. ¿Cuánto hay que orar? Una hora. ¿Cuánto oras tú? 5 minutos, 2 minutos, un Padre Nuestro y sale y se va. Ese es el gran problema que tenemos los cristianos hoy en día. Nos falta oración.
Así como usted conecta el celular para que se cargue, así también el cristiano tiene que conectarse con Dios. La mejor hora para orar es, para mí, en la madrugada. ¿Cuánto? 1 hora. De manera que no pudieron permanecer conmigo despiertos ni siquiera 1 hora. ¿Por qué en la madrugada? Porque es doble sacrificio. En la madrugada es cuando es más rico dormir, pero es un sacrificio que hay que hacer, permanecer despiertos con Jesús 1 hora. Ya ves por qué estamos tan débiles, ya ve por qué nos falta fe, ya ve por qué no logramos que nuestros familiares cambien o se conviertan o se sanen, porque no somos capaces de permanecer ni siquiera 1 hora con Jesús. Y a eso es lo que nos invita hoy el Evangelio, a que hay que orar. Que el cristiano hoy en día está frío, está descargado. Un cristiano sin oración es un cristiano débil, un cristiano que está propenso a caer en alguna tentación. ¿Qué les dijo Jesús? Oren, porque la carne es débil, pero el espíritu dice, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Qué hay que hacer? Recargar el espíritu. ¿Y cómo lo vamos a recargar? A través de la oración. Como unidos a Cristo. Jesucristo, ni siquiera pudieron permanecer conmigo despiertos 1 hora. El discípulo de Jesús acata el llamado del maestro. Por eso dice el Evangelio de hoy, Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse. ¿Cuánto hay que orar? Siempre. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Le das gracias a Dios? ¿Ora? ¿Te encomiendas a Dios para salir de tu casa? ¿Encomienda a tu familia antes de salir de tu casa? ¿Cuánto oras tú? ¿Cuánto y cuántos días? Porque el Señor nos está invitando a orar siempre, sin desanimarse. ¿Por qué será que nos invita sin desanimarse? Porque el desánimo es el que más ataca al cristiano. El desánimo, la pereza espiritual, es el que más ataca al cristiano. ¿Ya ve por qué a ti te da pereza orar? Porque el enemigo trabaja, porque la carne es débil, pero el espíritu es animoso. Y si nosotros aprendemos a permanecer unidos, despiertos con Jesús 1 hora, les aseguro que vamos a salir recargados. Vamos a tener pila suficiente para afrontar los problemas que vengan durante el día. Dice, en una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo,
¿Se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Ya ve por qué tú no puedes alcanzar la conversión de ese hijo, de ese hermano, de esa hermana, de tu papá, de tu mamá, la sanación de un enfermo, porque no has orado insistentemente. Hay que orar insistentemente hasta que cansemos a Dios. Por eso pone el ejemplo de esta viuda. Esta viuda quería que el juez le hiciera justicia contra su adversario. Pero ¿cuándo logró esta viuda que el juez le hiciera justicia? Cuando lo cansó. Pero ¿qué fue lo que esta viuda hizo? Perseverar, insistir, hasta el punto que cansó a ese juez malo. Porque el juez dice, el juez, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. ¿Qué hizo esta mujer? Insistió, perseveró. ¿Y cuál fue el fruto de esa perseverancia, de esa insistencia? Que el juez le hizo justicia. Así lo mismo es Dios. Dios nos hace justicia. Dios nos concede aquello que estamos pidiendo si somos capaces de perseverar, si somos capaces de insistir, si no somos perezosos. Si Dios se encuentra con un cristiano que no persevera, no vamos a alcanzar aquello que le estamos pidiendo a Dios. Dios prueba al cristiano y Dios quiere que nosotros perseveremos en la oración, que nos estamos quedando botados en la oración. No estamos perseverando. Hay que insistir. ¿Se acuerdan de la mamá de San Agustín que oró más de 30 años por la conversión de su hijo? ¿Cuánto? 30 años. ¿Insistió o no insistió? Insistió. ¿Y al final qué hizo? Logró que su hijo se convirtiera. Dios le concedió la conversión del que hoy conocemos como San Agustín. Mamá y papá, oren por sus hijos hasta que se cansen, hasta que alcancen, no hasta que se cansen, hasta que alcancen la conversión de ese hijo. Oren insistentemente por su hijo, por la conversión, para que salga de las drogas, para que salga del alcoholismo, para que vuelva a los caminos de Dios, para que se case, para que deje las malas juntas, para que agarre los caminos de Dios. Pero hay que orar insistentemente, como lo hizo esta viuda. Por eso el ejemplo del Evangelio hoy es la perseverancia, porque nosotros sin Dios no somos nada. Y vean cómo lo dice San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada, pero con Dios vamos a dar mucho fruto. Un cristiano que se aferra en la oración es
un cristiano que da mucho fruto. Ya ves por qué nos cuesta dar fruto, por falta de oración. El cristiano hoy se ha quedado sin oración. Ora, pero muy poco. El cristiano hoy le falta recargar las pilas, le falta la perseverancia. Dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, ¿quién? El que permanece en mí. ¿Se acuerda lo que le dijo a sus discípulos? No pudieron permanecer conmigo despiertos ni siquiera una hora. ¿Cuánto nos está pidiendo el Señor? Mínimo una hora. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Por eso el Señor, a través de este evangelio, nos invita a perseverar en la oración. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.